Hola, mi nombre es Amairani y como sabemos, la técnica de los 6 sombreros de Edward Bono trata en que los participantes puedan representar los diferentes tipos de modos o estilos de pensamientos. Yo les hablaré sobre el sombrero amarillo, que fue el que me tocó, y sabemos que el sombrero amarillo nos muestra el lógico positivo de una determinada situación. Esto quiere decir que nos permite ver las oportunidades, pero desde el punto de vista de la realidad. Ahora hablaremos sobre las problemáticas que trajo la pandemia del COVID-19, viéndolo desde nuestro sombrero amarillo. Una de las principales desventajas fue el desempleo, ya que al llegar la pandemia nos tuvimos que resguardar en nuestros hogares. Desde el punto de la realidad, a algunas personas les favoreció y a otras no. Obviamente cada persona pues es diferente, algunas personas disfrutaron estar en aislamiento y otras obviamente lo odiaron. Podemos concluir en que el sombrero amarillo es el que nos propone ver el lado positivo de las posibles soluciones a una problemática, siempre y cuando éstas estén respaldadas. Es importante tener en cuenta que no hay que ser pesimistas y siempre ver el lado positivo de todas las situaciones a las que nos enfrentemos y nos mantengamos con una buena actitud. Por otro lado, hay que mantenernos atentos a las posibles complicaciones que se presenten y también nos podremos enfocar en una mejor manera de actuar ante estas situaciones. Otro punto del que podemos hablar es la salud mental, ya que en los jóvenes esto impactó mucho. Algunas personas tomaron alguna cierta ventaja de la pandemia porque hay algunas personas que disfrutan estar solos, estar en aislamiento, pero por otro lado hay personas que es lo contrario. Hay personas que esto lo tomaron con estrés, que obviamente no les gustaba estar encerrados en sus hogares, y a pesar de que cada uno reaccionamos de manera distinta a estas situaciones, entonces estas situaciones implicaron que las personas expresaran síntomas de aislamiento social, lo cual la cuarentena y el aislamiento ocasionaron. Y obviamente, como lo mencioné antes, y el trabajo tuvo que ser a distancia. Y la pandemia lo que hizo fue acelerar las herramientas digitales y cambió la manera estructural de las competencias que exigía el mercado laboral. Por otro lado se encuentra la educación, que la educación a distancia se ha convertido en la mejor manera de otorgar la oportunidad de educación a todas las personas sin importar el lugar en donde se encuentren. Solamente necesitas un dispositivo electrónico y internet y puedes tomar tus clases de manera virtual. Por lo tanto, prácticamente todas las naciones han establecido estrategias nacionales para obtener ventajas de este sistema de enseñanza de aprendizaje. Hablemos de la problemática de desempleos después del COVID-19 en la perspectiva del sombrero azul. Nos ponemos a pensar en las estadísticas que hemos visto que es verdad que las mujeres se les ha visto más afectadas en la tasa de desempleo. Esto podría ser a causa que se sigue viendo a la mujer como el sexo débil. Como ventaja creo que podemos pensar que ahora con este nuevo giro en la vida cotidiana de la mayoría de las personas se verán nuevas soluciones como nuevas formas de trabajo que involucren estrategias digitales y que toda su mayoría, laboralmente hablando, sea digital a futuro. Y en ese enfoque las mujeres pueden llegar a sobresalir un poco más que lo que están haciendo ahorita. Hablemos de la problemática número 2, que es la educación a distancia desde la perspectiva del sombrero azul. Observando los diferentes puntos, la problemática que se vive hoy en día en estas comunidades de las zonas rurales no es nuevo. Se reforzó con la pandemia, sí es verdad, pero como también plantea el sombrero verde, pues también se pueden crear centros que faciliten los recursos, así como a varias personas les ha nacido del corazón desde sus casas, compartiendo su internet con las demás personas que no lo tienen, computadoras, se les prestan computadoras o la misma televisión, pero también nos dimos cuenta que no en todos se encuentran en las mismas condiciones y sin duda la educación a distancia también acierta como la modalidad más segura ante esta situación.
Y por último concluimos con la problemática número 3, que es la salud mental en adolescentes después del COVID-19 o durante el COVID-19. Desde la perspectiva del sombrero azul, podemos concluir con que al ritmo que llevamos ahorita en esta pandemia y al que llevamos hace un año, es que debemos hoy en día reactivarse lo más que se pueda. Bien sabemos que esta pandemia nos deja rastro de por vida. Creo que debemos estar más con la realidad y dejar ese miedo que cometen los puntos de los diferentes sombreros. El estar encerrados en un tiempo para otro y de repente salir por estar vacunados han sido cambios muy drásticos. Creo que podemos decir que no ha sido una tarea fácil, pero hemos sabido llevarla a cabo. Ahora vamos a analizar la problemática del desempleo vista desde la perspectiva del sombrero rojo, que dice que a causa del desempleo provocado por la pandemia se provocaron diversos sentimientos, como puede ser la impotencia o desesperación, donde no sabes cómo vas a mantener en su caso a tu familia, ya que está en situación de contingencia y eso también es indispensable pagar el servicio del internet. Otro de los sentimientos puede ser el miedo a contagiarse por andar en las calles buscando empleo y por lo mismo enfermarte o enfermar a las personas que son cercanas a ti. Hablaremos de la educación a distancia vista desde la perspectiva del sombrero rojo. Entonces tenemos que esto sería realmente una sorpresa porque como una zona tan alejada de los suburbios iba a realizar clases online cuando estamos conscientes que es muy poco probable que sepan manejar una computadora. El sentimiento de tristeza de los padres de no saber cómo hacer para que sus hijos sigan estudiando y probablemente muchos niños con sueños rotos sino espera de que esto termine para poder seguir adelante cada día, ya que no van a tener muchos conocimientos de las computadoras o no van a tener una computadora al alcance. Hablemos de la problemática número 1, que es el desempleo después del COVID-19, vista desde la perspectiva del sombrero blanco. Entonces tenemos que debido a la contingencia por el COVID-19 en febrero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia, la tasa de desempleo ajustada estacionalmente en México era del 3.6% y hacia junio de ese año, en el pico de la crisis, saltó al 5.5%. La crisis ha golpeado más a las mujeres que a los hombres. Ellos representan 7 de cada 10 desempleados de los 2.1 millones de empleos que no se han recuperado. 1.5 millones corresponden a mujeres y apenas 604.000 a hombres. Según datos del INEGI, y las proyecciones sugieren que en el cuarto trimestre de 2022 la tasa de desempleo será de 0.5 puntos más alta que el inicio de pandemia. Un problema bastante impactante debido a los datos que arroja la investigación. Para concluir con la problemática número 3, que es la salud mental, tenemos que desde la perspectiva del sombrero blanco, tenemos que el cambio en nuestra vida a causa del confinamiento genera un impacto considerable en la integridad de las personas a nivel físico, psicológico y anímico, e incluso la calidad del sueño. La salud mental puede verse afectada a causa de la cuarentena, por medio de la depresión, la ansiedad y los cambios en patrones del sueño, y por la posible violencia intrafamiliar que puede llegar a vivir el individuo en su hogar. Además de la carga de trabajo en línea que uno obtiene por sus labores, lo cual aumenta el nivel de estrés del individuo o situaciones de pérdidas de empleos, divorcios, crisis económicas o el duelo por un ser querido. Según la Secretaría de Salud, alrededor de 15 millones de mexicanos padecen de trastorno mental, con la depresión y trastornos de ansiedad como los diagnósticos más comunes. Después de tantos años de encierro o cuarentena voluntaria, es muy normal que existan este tipo de problemas. Para el gobierno y para la población, darle una solución a este problema sería bastante complicado económica y logísticamente. Esto debido a que no se puede ir de casa en casa y de persona en persona dando educación sobre salud mental en un país como México, que siempre ha sido un tema tabú y que solo en años recientes es cuando realmente se ha dado la importancia que merece este tópico. Sin embargo, aún a pesar de los intentos, por las mismas complicaciones que esta representa, obviamente es muy complicado dar una solución inmediata y rápida a las personas. Solo las personas que tienen realmente acceso a terapeutas o psicólogos, todo eso, son las que tienen realmente más fácil acceso a un poco de educación en cuanto a salud mental y en caso de tener un problema de salud mental, alguna forma de solucionarlo.
pero de otra forma es realmente muy complicado dar una solución a estos problemas. En este tipo de casos donde la población está en situación de pobreza, creo que lo óptimo sería que maestros, padres de familia y alumnos llegaran a una forma de organización en la que se siguieran presentando de forma presencial a las aulas con todas las medidas de prevención sanitaria, porque sería muy complicado para el gobierno hacer llegar a todos los rincones del país dispositivos electrónicos o soluciones electrónicas como las que tenemos acceso nosotros en día de hoy. Por lo tanto, aún a pesar de intentarlo, llega a ser una situación muy complicada para cualquier gobierno. Entonces, la solución más fácil para las poblaciones así de pequeñas y que tienen tan difícil acceso, pues sería seguirse presentando en las aulas. Considero que este tema es algo que deberíamos de analizar poco, ya que me doy cuenta que la percepción de las empresas hacia las mujeres es como el sexo débil. Esta percepción es muy complicada de cambiar y en realidad no existe una solución a corto plazo o algo que podamos hacer como ciudadanos para lograr que erradiquen este problema de distinción entre los trabajadores. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kevin Orlando y yo estaré a cargo de presentarles el sombrero verde. Este es el sombrero más atrevido de todos, puesto que se abre a las posibilidades creativas y está asociado con su idea de pensamiento lateral o divergente. Este sombrero a continuación va a ser utilizado para analizar las siguientes 3 problemáticas, utilizando como principal factor la creatividad. En la primera problemática, como la parte creativa del equipo, considero que el problema principal es que la falta de empleo en el ámbito de las mujeres es debido a que malamente se sigue viendo a la mujer como el sexo débil, teniendo como prueba que ya no lo es desde los últimos años. Y muchos empresarios o jefes prefieren quedarse con los hombres, teniendo en los puestos más importantes mayoritariamente hombres. Tal vez mi propuesta para combatir esta tasa de desempleo sería que obligatoriamente el CEO de cada empresa empiece a estar conformado por una mujer y un hombre, respectivamente, ya que se verían así los 2 puntos de vista de cada uno, teniendo en cuenta que dichos sexos cada uno es diferente entre sí y tienen diferentes métodos para solucionar problemas. Obviamente tienen que ser personas capacitadas y con experiencia en el empleo, sin importar la edad. Lo importante es la experiencia y el conocimiento que aporten. Esto ayudaría mucho al género femenino, ya que por fin alguien con el puesto requerido se vería reflejado en ellas en algún momento, y eso puede terminar de eliminar la brecha salarial o la desigualdad laboral en México. En base a la segunda problemática y tomando como enfoque de análisis al sombrero verde, que es el creativo, considero que fácilmente el gobierno cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo las cooperativas, en las cuales se les facilita a las personas de escasos recursos que no cuentan con el equipo necesario, estos mismos, ya sea regalado, prestado o incluso construir centros en este tipo de lugares en los cuales se cuente con computadoras suficientes o incluso en las mismas escuelas, distribuidos de la mejor manera posible. Por poner un ejemplo, serían las pantallas regaladas por la CEDESOL en el año 2015 a todos los adultos mayores con causa del apagón analógico. Entonces, creo que sí sería posible hacer algo así por la educación. En la tercera problemática, teniendo como enfoque al sombrero verde, que es el de la creatividad, considero que a esta altura de la pandemia lo mejor sería reanudar las actividades de manera general con un 100% de aforo en todos los lados, ya que esto es algo que tiene que suceder tarde o temprano. Esto debe ser realizado con las metodologías específicas para no aumentar los casos de COVID y se pudo llevar a cabo en ese momento en el cual estábamos en el ojo del huracán, por así decirlo. De alguna manera se logró proyectar en las televisiones diferentes tipos de terapias de paz para evitar el estrés, y creo que esto es al menos alguno de nosotros lo hubiera evitado ciertos tipos de problemas de esta índole. También inculcar a las personas a no tener miedo a la enfermedad, porque esta sí es una enfermedad mortal, que incluso aún encerrados se han contagiado
y han perdido la vida muchos. No se debe estar en contra del famoso quédate en casa.